Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Si son nuevos por aquí, me presento rápidamente me llamo. Y este es el canal donde hablamos de todo lo relacionado con el mundo del espectáculo turco, series, películas, chismes y por supuesto, los dramas que tanto nos gustan. Hoy, como ya habrán adivinado por el título, vamos a sumergirnos de lleno en una polu copyright mica jugosa que involucra a una de las actrices queridas de Turquía, Demet Özdemir. La misma que nos robó superíndice 3 el corazu superíndice 3 en Enerkenzikway, la que brillu superíndice 3 en Doyduyune Kaderindir. Ella misma. Pero no se preocupen, no vamos a hablar de sus últimos proyectos, sino de un luo que ha estado dando vueltas en redes sociales y que involucra un post muy específico. Prepu, rense un cafecito turco pu superíndice 3 nanseceu superíndice 3 modos porque vamos a desentrau más menos ar este drama, vamos a investigar Q copyright, fue lo que publicó superíndice 3, por Q copyright causó superíndice 3 tanto revuelo, y sobre todo vamos a analizar si realmente se merecua toda la atención superíndice 3 n que recibió superíndice 3. Pero antes de que empecemos, y si les gusta este tipo de contenido, los invito a que se suscriban al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y a su tu copyright n siempre al dúa con las últimas noticias del mundo del entretenimiento turco. Prometo que no se arrepentirú, rene. Ahora dejando atrás las formalidades, vamos al grano. El luo de Demet Özdemir. Du superíndice 3 de empezar. Para ponerlos en contexto, este drama surgió superíndice 3 a raíz de un post que Demet hizo en su cuenta de Instagram. Su Instagram, la plataforma donde todos mostramos nuestra mejor versión superíndice 3n, y donde a veces, sin querer, metemos la pata hasta el fondo. El post en cuestión superíndice 3n era una foto. Una foto aparentemente inofensiva, quiero decir, a simple vista. En la imagen se ve a Demet disfrutando de unas vacaciones en un destino paradisíaco. Sol, arena, mar turquesa. Lo típico que vemos en las redes sociales de las celebridades, ¿verdad? Hasta aquí todo normal. El problema, y aquí es donde la cosa se pone interesante, fue el mensaje que acompau más menos a la foto. El mensaje era corto conciso, pero con una carga de profundidad que nadie se esperaba. Demet escribió superíndice 3 algo a su como, agradecida por todo lo que tengo. Suena bonito, ¿no? Suena a una persona feliz, agradecida con la vida. Pero, oh sorpresa. La comunidad online, que tiene un ojo clínico para detectar cualquier cosa sospechosa, comenzó superíndice 3 a cuestionar la sinceridad de sus palabras. ¿Por Q copyright? Pues bien, resulta que en los días previos a esta publicación superíndice 3n, Demet ha estado en el centro de la polu copyright mica debido a una serie de rumores sobre su vida personal. Rumores que por supuesto, no voy a repetir aquí porque no me gusta difundir información superíndice 3n no confirmada, pero que involucraban supuestas infidelidades y problemas en su matrimonio. Entonces cuando Demet publicó superíndice 3 esta foto con el mensaje de agradecimiento, muchos interpretaron que se trataba de una respuesta indirecta a estos rumores. Una manera de decir, miren, estoy feliz, no me afecta lo que digan. Pero en lugar de calmar las aguas, lo que hizo fue avivar el fuego. La sección superíndice 3n de comentarios de la publicación superíndice 3n se convirtió superíndice 3 en un campo de batalla. Por un lado, estaban sus fans fieles, defendió copyright dola a capa y espada, diciendo que tenía derecho a ser feliz y que no tenía por Q copyright dar explicaciones a nadie. Por otro lado, estaban los detractores, aquellos que la acusaban de ser hipu superíndice 3 escrita, de estar viviendo una farsa y de utilizar las redes sociales para manipular la opinión superíndice 3n pública. La discusión superíndice 3n se intensificó superíndice 3, llegando a niveles insospechados. Se crearon hashtags en Twitter, se hicieron vídeos en YouTube analizando la situación superíndice 3n, y hasta los medios de comunicación superíndice 3n turcos se hicieron eco de la polu copyright mica. Fue un verdadero caos. ¿Pero Q copyright hay de cierto en todo esto? ¿Realmente Demet estaba tratando de ocultar algo? ¿O simplemente estaba siendo víctima de una campaña más menos de desprestigio? Bueno, la verdad es que no lo sabemos con certeza.
Como siempre digo en este tipo de situaciones, es muy difícil saber qué copyright es verdad y qué copyright es mentira. Lo que podemos analizar es el impacto que tuvo este post en la imagen pública de Demet. Y las opiniones estuvieron divididas. Algunos creen que esta polu copyright mica la perjudicó superíndice 3, que manchó superíndice 3 su reputación superíndice 3N y que hizo que muchos fans perdieran la confianza en ella. Otros por el contrario opinan que esta situación superíndice 3N la fortaleció superíndice 3, que demostró superíndice 3 ser una mujer fuerte e independiente, capaz de superar cualquier obstáculo. Personalmente creo que ambas posturas tienen algo de razón superíndice 3N. Es innegable que esta polu copyright mica generó superíndice 3 un impacto negativo en la imagen de Demet. Es imposible negar que algunos fans se sintieron decepcionados o confundidos por la situación superíndice 3N. Pero también copyright N creo que Demet supo manejar la situación superíndice 3N con elegancia y profesionalismo. Nunca se rebajó superíndice 3 a responder a las críticas, nunca alimentó superíndice 3 el fuego. Simplemente siguió superíndice 3 adelante con su vida y con su trabajo. Y al final, creo que eso es lo que importa. Moon se ayudó de los rumores y las especulaciones, Demet Özdemir sigue siendo una de las actrices talentosas y queridas de Turquía. Su talento es innegable y su carisma es inigualable. Y eso al final del dúo es lo que realmente cuenta. Ahora bien, volviendo al post en cuestión superíndice 3N, creo que la lección superíndice 3N que podemos sacar de todo esto es que las redes sociales son un arma de doble filo. Pueden ser una herramienta maravillosa para conectar con nuestros fans, para compartir nuestra vida y nuestro trabajo, pero también copyright N pueden ser un foco de problemas si no las utilizamos con responsabilidad. Es importante recordar que todo lo que publicamos en redes sociales tiene un impacto. Nuestras palabras, nuestras fotos, nuestros vídeos. Todo puede ser interpretado de diferentes maneras y puede generar reacciones inesperadas. Por eso es fundamental ser conscientes de lo que compartimos y de CEU superíndice 3 lo compartimos. Y esto no solo aplica a las celebridades, sino a todos nosotros. Todos somos susceptibles de cometer errores en redes sociales. Todos podemos decir o hacer algo que se malinterprete y que genere polu copyright mica. Por eso es importante ser prudentes, ser respetuosos y, sobre todo, ser autocopyrighticos. En el caso de Demet, creo que su error fue no ser lo suficientemente clara en su mensaje. Si hubiera sido muy específica, si hubiera explicado por qué copyright estaba agradecida, tal vez hubiera evitado toda esta polu copyright mica. Pero bueno, ya sabemos que el si hubiera no existe. Lo importante es aprender de nuestros errores y seguir adelante. Y eso es lo que Demet ha hecho. A pesar de la polu copyright mica, ha seguido trabajando duro, ha estrenado nuevos proyectos y ha seguido conectando con sus fans. Y eso para Mu, es lo que la convierte en una verdadera estrella. Así que en resumen, el luo de Demet Özdemir fue un post aparentemente inofensivo que generó superíndice 3 una gran polu copyright mica debido a los rumores que circulaban sobre su vida personal. El post fue interpretado como una respuesta indirecta a estos rumores y generó superíndice 3 un debate intenso en redes sociales. La lección superíndice 3N que podemos sacar de todo esto es que las redes sociales son un arma de doble filo y que es importante utilizarlas con responsabilidad. Y bueno, chicos, eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado interesante. Me gustaría saber su opinión superíndice 3N sobre este tema. ¿Qué copyright piensan del luo de Demet Özdemir? ¿Creen que fue justificado el revuelo que se generó superíndice 3? Du copyright gemme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué copyright piensan. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. Recuerden que si les gusta este tipo de contenido, pueden darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Y no olviden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. A su estaru, ne siempre al dúa con las últimas noticias y chismes del mundo del espectáculo turco. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Un beso enorme y que tengan un dúa maravilloso. Asterisco asterisco asterisco. Pero esperen, que aún hay más.
Porque la historia de Demet y su controvertido post tiene muchísimas más capas que desentrañar. Vamos a sumergirnos aún más profundo en este culebrón turco para entender completamente el contexto, las reacciones y, sobre todo, las posibles consecuencias para la carrera y la imagen de esta talentosa actriz. Recordemos, la foto era idílica, un escape perfecto a un paraíso terrenal. Arena blanca, aguas cristalinas, el sol besando su piel. La estampa perfecta para alimentar la envidia sana de sus seguidores y promocionar un estilo de vida aspiracional. Pero como ya sabemos, el mensaje acompañante fue la mecha que encendió la bomba. Agradecida por todo lo que tengo. Una frase simple, casi cliché, pero que en el contexto de los rumores que la perseguían, se transformó en un dardo envenenado. Para entender por qué esta frase tuvo tanto impacto, es crucial entender la magnitud de los rumores que la rodeaban. No eran simples chismes de pasillo. Hablamos de acusaciones serias de infidelidad que, de ser ciertas, podrían haber destruido su matrimonio y dañar irreparablemente su imagen pública. La prensa turca, conocida por su sensacionalismo y su avidez por los detalles escabrosos, se había lanzado a la caza, publicando artículos con titulares cada vez más incendiarios y alimentando la especulación con fuentes cercanas, que por supuesto, nunca eran identificadas. Demet, fiel a su estilo, optó por el silencio. No confirmó ni negó los rumores, manteniendo una actitud estoica frente a la tormenta mediática. Sin embargo, esta estrategia, que en otras ocasiones podría haber funcionado, se volvió en su contra. Su silencio fue interpretado como una confirmación implícita de los rumores, alimentando aún más la sed de sangre de la opinión pública. Y aquí es donde entra en juego el papel crucial de las redes sociales. Instagram, Twitter, Facebook. Estas plataformas se convirtieron en el escenario perfecto para el juicio popular. Los fans, los detractores, los curiosos, todos opinaban sobre la vida personal de Demet, analizando cada detalle, cada gesto, cada palabra. Se crearon bandos enfrentados, se intercambiaron insultos y acusaciones, y la reputación de la actriz quedó colgando de un hilo. El post de Instagram, con su mensaje de agradecimiento, fue la gota que derramó el vaso. Para muchos fue una burla descarada, una forma de restarle importancia a los rumores y de presentarse como una víctima inocente. Para otros fue una muestra de fortaleza, una manera de seguir adelante a pesar de las adversidades. Pero, ¿qué hay de la verdad? ¿Era Demet realmente culpable de los rumores que la perseguían? ¿O era simplemente víctima de una campaña de difamación orquestada por sus rivales? La respuesta, como suele ocurrir en estos casos, es complicada y está llena de matices. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, la imagen lo es todo. Las celebridades son constantemente presionadas para proyectar una imagen perfecta, para cumplir con las expectativas de sus fans y de la industria. Cualquier desliz, cualquier error, puede tener consecuencias devastadoras para su carrera. En el caso de Demet, la presión era aún mayor debido a su gran popularidad. Era una de las actrices más queridas de Turquía, un modelo a seguir para muchas jóvenes. Cualquier rumor sobre su vida personal tenía el potencial de dañar su imagen y de decepcionar a sus fans. Es por eso que la reacción a su post de Instagram fue tan intensa. Muchos fans se sintieron traicionados, sintieron que Demet les estaba mintiendo y que no estaba siendo sincera con ellos. Otros, sin embargo, la defendieron a capa y espada, argumentando que tenía derecho a su privacidad y que no tenía por qué dar explicaciones a nadie. La discusión se extendió durante semanas, generando un debate intenso sobre la privacidad de las celebridades, el papel de las redes sociales y la responsabilidad de los medios de comunicación. Se habló de acoso mediático, de difamación, de juicios paralelos y de la necesidad de proteger la salud mental de las figuras públicas. Pero ¿cuál fue el impacto real de esta polémica en la carrera de Demet? ¿Perdió fans? ¿Perdió contratos? ¿Se vio afectada su imagen pública? La respuesta es que sí, en cierta medida. Es innegable que la polémica generó un impacto negativo en su imagen. Algunos fans se sintieron decepcionados y dejaron de seguirla en redes sociales. Algunos medios de comunicación dejaron de apoyarla y comenzaron a criticarla. Algunas marcas dejaron de contratarla para sus campañas publicitarias. Sin embargo, Demet demostró ser una mujer resiliente y una profesional consumada. No se dejó abatir por la polémica, siguió trabajando duro y siguió conectando con sus fans. Estrenó nuevos proyectos, participó en eventos públicos y mantuvo una actitud positiva frente a la adversidad.
Y al final, eso es lo que importa. Más allá de los rumores y las especulaciones, Demet Özdemir sigue siendo una de las actrices más talentosas y queridas de Turquía. Su talento es innegable y su carisma es inigualable. Y eso, al final del día, es lo que realmente cuenta. Además, la polémica sirvió para poner de manifiesto algunos problemas importantes en la industria del entretenimiento turco, como el acoso mediático, la falta de privacidad y la presión constante sobre las celebridades. Esperemos que esta situación sirva para generar un debate más profundo sobre estos temas y para buscar soluciones que protejan la integridad y la salud mental de las figuras públicas. En conclusión, el lío de Demet Özdemir fue mucho más que un simple post de Instagram. Fue un reflejo de la complejidad del mundo del espectáculo, de la importancia de la imagen pública y del poder de las redes sociales. Fue una lección sobre la resiliencia, la autenticidad y la importancia de seguir adelante a pesar de las adversidades. Y ahora sí, llegamos al final de este análisis exhaustivo del lío de Demet Özdemir. Espero que hayan disfrutado de este viaje a través de la polémica, y que hayan aprendido algo nuevo sobre el mundo del entretenimiento turco. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan de la forma en que Demet manejó la situación? ¿Creen que los medios de comunicación y las redes sociales fueron justos con ella? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. Recuerden que si les gusta este tipo de contenido, pueden darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Y no olviden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Así estarán siempre al día con las últimas noticias y chismes del mundo del espectáculo turco. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y que tengan un día maravilloso.